Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un grande privilegio para nosotros, para mi esposa y para mí siempre estar con ustedes. Y bendito sea el Señor por sus misericordias. Quisiera pedirles que me acompañen a buscar el rostro del Señor y pedir su bendición. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos pedir tu bendición para tu palabra, de tal manera que tú puedas hablarnos lo que está en tu corazón y podamos recibir de ti todo lo que tú deseas. Señor, háblanos, enséñanos, instrúyenos y que podamos recibir la gracia para poder caminar a la luz de lo que hoy vamos a compartir. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y que nuestros pies puedan andar en tu verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un hermano amado en otro país y cuando llegué allá me dice: pastor, yo quisiera que a mí me expliques con palitos y bolitas. Yo, ¿cómo así? Sí, me dijo, con palitos y bolitas. No entiendo mucho, así que si me ayudas a que sea algo sencillo, será mejor para mí. Quiera Dios enseñarnos de tal manera que podamos comprender y entender su mensaje. Yo creo que Dios está interesado en que conozcamos sus propósitos eternos y Él ha puesto mapas y modelos para que aprendamos acerca de nuestra caminata, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios en su misericordia nos da ejemplos que debemos imitar. Y pues como en esta semana estaremos compartiendo acerca de la vida de David y Salomón, acerca de David hay algo que, muchas cosas realmente que en lo particular me bendicen mucho de él. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de David y le vamos a poner a nuestro tema David, profeta, sacerdote y rey, que vamos a tocar solo unos aspectos acerca de esto. David, según Hechos capítulo 13 versículo 22, fue elegido por Dios como el varón conforme a su corazón que iba a realizar lo que Dios quería. Y es tremendo la vida de David porque él fue escogido para revelar varios mensajes poderosos que están relacionados con la gracia y el nuevo pacto. Y de tal manera que a través de David vamos a aprender en estas tres áreas cómo hay principios espirituales que el Señor quiere revelar a nuestra vida para que su propósito sea cumplido. En el Salmo 138, verso 8, la palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Para mí es un descanso saber que Él es el que va a cumplir su propósito en mí. Pero necesito yo aprender a rendirme a su voluntad y tener entendimiento de lo que Él quiere hacer en mi vida. Porque si yo tengo entendimiento, podré obedecer. La palabra dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Así que si tenemos entendimiento podremos obedecer. Consideremos entonces a David como profeta, ¿como qué dije? Sacerdote y rey. Comencemos primeramente con profeta. Por favor, segunda de Samuel capítulo 23, versículo 2. David decía de esta manera: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Yo quiero decirte que aunque todos nosotros no tengamos el ministerio de profeta, eso era segunda de Samuel 23, 2, aunque no tengamos el ministerio de profeta, Dios va a hablar por medio nuestro. Dios te quiere usar a ti para hablar, para bendecir a otras personas. Y debemos entender un concepto muy importante
acerca de qué hace Dios con un profeta y qué hace Dios con aquellos a quienes Él quiere utilizar para dar un mensaje. De hecho, con los hombres vamos a hablar acerca de mensajero de Dios. Y a través de la palabra de Dios, a mí me gusta cómo Dios, por ejemplo, entrena a los profetas. Esto va a ser aplicable a nuestras vidas porque en su momento vamos a darnos cuenta, todos tenemos un mensaje que dar, todos. Según Efesios capítulo 2 versículo 10, la Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra hechura suya es la palabra griega poema, y eso significa que tú eres una expresión de Dios al mundo. Amén. Hay un mensaje que tú vas a dar al mundo, pero quisiera que miráramos el entrenamiento de un profeta. Si tú tienes un ministerio profético, esta es una buena clase para ti. Dios va a entrenar a Jeremías como profeta. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le va a enseñar a profetizar y que tenga entendimiento de acuerdo a las cosas que mira, de acuerdo a las cosas que sabe, de acuerdo a las cosas que siente. Y esto es aplicable a tu vida, porque Dios te permitirá ver cosas, sentir cosas, experimentar cosas, a fin de dar el mensaje que Dios quiere que des al mundo. Amén. Así que le dice el Señor a Jeremías capítulo 1, versículos del 11 al 12. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dice Jeremías: yo veo una vara de almendro. ¿Quién sabe la diferencia entre el zapote y el almendro? Tú me dices: pues ni modo. No, espérame. ¿Quién sabe cuánto se tarda dar el zapote? ¿Quién sabe cuánto se tarda en dar el almendro? No. Bueno, el aguacate. ¿Alguien sabe el aguacate? A mí me encanta el aguacate. Me dice mi papá: mira, me dijo, el aguacate se tarda 5 años en dar. Así que esto es lo que vamos a hacer. Como te vas a estudiar de ingeniería en electrónica, son 5 años, al graduarte vas a estar comiendo aguacates, me dijo. Y yo se lo creí. Sembramos el aguacate, me gradué y no dio aguacates. Alguien me dijo que era machorro, no sé qué significa eso. Estando en otro país, predicando y hablando de esto, alguien al final se me acerca: venga, pastor, me dijo, ¿sí? Usted tenía que agarrar un machete, me dijo, y pegarle, hacerle heridas al árbol. Con eso hubiera sacado la presión y da aguacates. Así que si tú no das fruto, mire. Bueno, el almendro es uno de los árboles que más rápido dan fruto. Muy rápido. Algunos en un año. Así que le está diciendo Dios a Jeremías: mi palabra se va a cumplir rápidamente. Porque eso es lo que le dice. Si tú lees en el verso 12, le dice: ¿qué ves? Pues una vara de almendro. Y le dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer pronto. Jeremías, debes profetizar. Amén. Así que Jeremías, a través de este árbol de almendro, estaba entendiendo un principio, y su profecía estaba basada con eso. Él sigue dándole clases y le dice en el versículo 13: vino a mi palabra de Jehová por la segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y le dijo: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuánto sabe que una olla hirviendo es peligrosa si se derrama?
Así que Jeremías estaba entendiendo de alguna manera, ¿verdad? Teniendo revelación, y Dios lo estaba preparando para profetizar. Mi amado hermano, yo quiero decirte que Dios te ha escogido, y así como estos profetas dieron un mensaje, Dios va a hacer cosas en tu vida a fin de que tú puedas transmitir el mensaje de Dios. En Apocalipsis capítulo 10 del 8 al 11, no lo voy a leer, pero sí puedes anotarlo. Se le dice a Juan: cómete el librito. Entonces viene Juan, se lo come y dice que en su boca resultó dulce como la miel, pero después que se lo comió, amargó su vientre, ¿sí? Y en el versículo 11 le dice: es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Se dan cuenta que no lo mandó a profetizar de una sola vez? Primero, ¿qué es lo que le pidió? Que se comiera el librito. Yo tenía quizás un perro profeta porque se comió el evangelio de Juan. No sé por qué se comió Juan. Y yo decía: ay, pero está bien, solo porque en esa casa se come la palabra, ¿verdad? Es necesario que tú te comas la palabra. Es necesario que tú seas el mensaje para dar lo que Dios quiere de mensaje a las demás. Dicho de otra manera, el mensajero primero debe ser el mensaje. Y de eso voy a hablar con los hombres. Así que a Ezequiel la misma historia. Debería de comer primero antes de hablar. Por favor, Ezequiel capítulo 3 del 1 al 4. Me dijo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. Verso 12: abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo. Dice que lo comió y en su boca fue dulce. ¿Y luego qué pasó después? Le dice: ve a la casa de Israel, habla con ellos mis palabras. Estamos viendo, hermanos, cómo Dios, para dar un mensaje, primero hace que te lo comes para que se haga parte de ti. ¿Sabes cuál era el mensaje de Jeremías? Su mensaje era cautiverio. Viene cautiverio. Él estuvo profetizando el cautiverio de Babilonia. Va a ser destruido el templo. Viene cautiverio. Sométanse al rey de Babilonia, sométanse al rey Nabucodonosor, sométanse y ustedes vivirán. Y habían profecías como la de los higos buenos y los higos malos. ¿Y qué le pasó a Jeremías? Hermanos, lo metieron en un cautiverio, lo tiraron en una fosa llena de ¿qué? De inmundicia, de cieno. Así que ahí está este hombre viviendo el mensaje que estaba profetizando. Pero hoy queremos hablar de David. Y David, como profeta, es uno de los profetas con tanta revelación, hermanos, acerca de Jesucristo, que David, Dios le hizo y le permitió pasar por una cantidad de dificultades y problemas y situaciones a fin de prepararlo para ser el vaso escogido de Dios, para hablar la palabra que Dios quería hablar. Mira, hermano, déjame explicarte esto. Dar un mensaje no es ser un lorito, no es un loro que yo solamente repito lo que Dios dijo. Eso no es así. El mensaje de Dios, te vas a dar cuenta que se va a hacer vida en ti. Si no, cuando tú des el mensaje, la gente se va a dar cuenta. Él está hablando esa palabra, pero no lo está viviendo. No tiene autoridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús enseñaba, después de que terminó el sermón del monte? Ellos estaban maravillados de su doctrina, porque no hablaba como los escribas y fariseos. Él hablaba como quien tiene
autoridad. ¿Y la autoridad de dónde se recibe? Se recibe del cielo cuando se vive la palabra y se obedece. Una persona que no obedece, no camina, no predica, o más bien no vive lo que predica, muy poco tendrá autoridad. Así que David fue escogido por Dios, y su profecía, especialmente la que quiero considerar, es el Salmo 24. ¿Cuántos sabían que hay salmos que son proféticos? Amén. Pues David, hermanos, experimentó dificultades, situaciones, y llegó al punto donde David en el Salmo 22 externa, ¿verdad? Claro, guiado por el Espíritu Santo, pero también él estaba padeciendo y sufriendo parte de lo que el Salmo está hablando. Déjenme darles un ejemplo. ¿Quién se acuerda o escuchó la historia de la canción Amazing Grace? ¿Ustedes creen que esa canción vino porque se vino así la revelación y ya estuvo? No, estás hablando de alguien que estaba involucrado con tráfico de esclavos. Estás hablando de alguien que vivió el dolor, alguien que experimentó la ceguera. Y cuando él recibe la revelación y recibe la libertad, el canto dice: yo estaba ciego, ahora veo. Así son los mensajes de Dios. Así son muchas profecías. Primero deben hacerse vida en ti. Y yo espero en el nombre de Jesús que te animes, porque Dios va a estar trabajando en tu vida para que cuando hables y des el mensaje, sea por sueños, que Dios te hable por sueños y después tú los compartas, sea por profecía, sea por enseñanza, por predicar, por testificar, sea una bendición cuando la persona reciba el mensaje que Dios depositó en ti. Aleluya. Amado, muy poco se conoce de lo que Jesús experimentó en la cruz. Muy poco. Si no hubiese sido por el Salmo 22. Si no hubiese sido por el Salmo 22, no hubiéramos conocido ciertos detalles que pasaban en el corazón de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, la Biblia dice: al que no hizo pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así que Jesús en la cruz, hermanos, estaba cumpliendo el propósito de Dios, y él fue hecho maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito a todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que recibamos por medio de la fe la promesa del Espíritu. Así que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba cumpliendo, hermano, el propósito de Dios, y él se hizo maldición. El Padre se apartó de él. Este salmo precisamente así inicia. Y David, hermanos, está profetizando lo que iba a pasar mucho tiempo después. Y yo te voy a pedir que por favor, hermano, leas este salmo en tu casa con suficiente tiempo y lo medites para que el Señor te regale mucha mayor riqueza. Aquí solo voy a considerar algunos aspectos. Hermano, la muerte de Jesús en la cruz era el acto final. El acto final de una revelación maravillosa del Padre. Ya hemos hablado cómo Satanás mintió acerca de Dios en el cielo y dijo que Dios no era justo, que no era misericordioso, que Dios no era bueno, y el Padre no se defendió, y lo que decidió fue revelarse a través de su Hijo Jesucristo. Así que Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, de la última revelación, la cereza, ¿verdad?, en la copa, la parte final era la revelación: ¿qué haría Jesucristo
a través del juicio del Padre. Porque cuando Satanás fue juzgado por Dios y fue expulsado, blasfemó. Ahora en este espectáculo Jesús va a revelar cómo reacciona Dios, cómo reacciona Él ante el juicio por el pecado, porque Dios deposita el pecado en Jesucristo. Y de tal manera que es separado. Y Él, ¿se acuerdan que dijo Elí, Elí? Lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío. Y ese es el inicio del Salmo 22. Así que el Salmo 22, David está revelando como profeta muchos aspectos acerca de Jesucristo. Y quiero que lo mires rápidamente. Por favor, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero mira que dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este es un salmo de alabanza y revela no solo cómo se sentía Jesucristo, sino cómo Él exaltó y glorificó al Padre, a pesar de estar llevando nuestros pecados en la cruz, a pesar de haber sido separado de Dios. Si tú sigues leyendo en el versículo 6, ahora recuerda, David estaba experimentando parte de estas cosas y él estaba profetizando, pero él estaba experimentando esto. En el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo se sentía David? Oprobio de los hombres, todos los que me ven me escarnecen. Y mira la profecía: estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso lo pueden leer ustedes en los evangelios. Pero hermanos, David también se está sintiendo: me siento gusano. ¿Saben que yo no había entendido esa parte del gusano? Hasta que me regalaron un libro, se lo recomiendo. Se llama El Camino al Calvario. Y él explica, a este escritor, la diferencia entre el gusano y la serpiente. Y él explica cómo la serpiente, cuando tú la vas a patear, ¿qué hace? Se para y está lista para picar. ¿Y qué hace el gusano? Nada, tú solo. Eso fue lo que tuvo que hacer Jesucristo para poder salvarnos, hermanos. Era un gusano que no se iba a defender. No tengo tiempo para desarrollar todo, pero por favor tú estúdialo. El punto es que David se sentía como gusano, se sentía perseguido, se sentía no podía hacer nada, no se podía defender. Y entonces Dios lo usa para dar una profecía que iba a revelar los sufrimientos de Jesús. ¿No te parece eso maravilloso? A veces tú no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y tú dices: ¡ay, qué situación más terrible! Mas no sabes que Dios está preparando un mensaje para ser de bendición para otras personas. Aleluya. Hermano, síguelo leyendo. Y aquí habla, ¿verdad? En el versículo 9 le dice: pero me has hecho estar confiado de los pechos de mi madre. Desde antes de nacer, desde el vientre, tú eres mi Dios. Y por favor sigue leyendo y te vas a dar cuenta que es un salmo que habla precisamente de la crucifixión. Por favor, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando específicamente de la crucifixión del Señor. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, por favor, ahí termina de leer todo ese salmo y te vas a dar cuenta cómo es un salmo de alabanza donde Dios glorifica, donde Dios le da una visión. ¿Saben ustedes que Jesucristo tuvo visiones? Y dice la palabra de Dios que por el gozo puesto
delante de él, sufrió el oprobio y menospreció todo ese sufrimiento. Si tú lees, hermano, en el versículo 22, se revela y se muestra que el Señor tiene una revelación del futuro en donde Él se miraba alabando y adorando en medio de la congregación. Porque esa es una profecía que todavía el día de hoy se está cumpliendo. Anunciaré, dice la palabra, tu nombre en mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y eso está hablando de Jesucristo llegando a adorar a la iglesia del Señor. Bendito el nombre del Señor, amén. Así que, qué profeta más tremendo este David, ¿verdad? Cómo reveló detalles, sí, pero esa revelación vino también después de un alto proceso y pasar muchas dificultades y circunstancias. Pero finalmente, gracias a Dios, dio el mensaje de Dios. Aleluya. Dios está preparando un mensaje en tu vida. No reclames, aprende a pedir la gracia de Dios para soportar. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe, y Él ha orquestado un montón de situaciones alrededor de ti, porque Él está forjando un mensaje. Claro, necesitas la revelación de Dios, necesitas la gracia, pero Dios va a utilizar todo lo que te acontece a tu alrededor para formar su propósito en ti. Aleluya. ¿Cuántos creen que somos llamados a ser mensajes de Dios? ¿Sabes? Según Juan capítulo 1 verso 14, el verbo que era la palabra de Dios se hizo carne, ¿no es cierto? Y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios quiere que esa palabra, ese mensaje se haga carne. Aleluya. Bendito el santo nombre de Dios. Hablemos ahora un poco acerca de sacerdote. David como sacerdote. Hermano, es interesante. Quisiera que mires el Salmo 110, verso 4, por favor. Quiero que mires este verso, y dice la palabra de Dios: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Una vez más, hermano, David está profetizando. Y yo te pregunto, ¿esa profecía David la vivió? ¿Qué creen? Hermano, David no estaba profetizando solamente de Jesús. Él mismo experimentó ese mensaje. David fue un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque, hermanos, en los tiempos de la ley no se podía estar delante del arca todos los días. De hecho, nadie podía entrar. Solamente una vez al año, y el sumo sacerdote. Y por cierto, le ponían una soga en el pie, porque si entraba de manera incorrecta, con pecado, moría, y tenían que alarlo. Así que David fue escogido por Dios para revelar verdades del nuevo pacto, de tal manera que a David se le permite, hermanos, tener el arca del pacto en una tienda. Y él, hermano, puede llegar a sentarse y platicar con Dios. Tú puedes leer eso en 2 de Samuel 7:18. La versión en español no se entiende lo mismo que la de inglés. En español dice que el rey David se puso delante de Jehová. Pero si tú tienes la versión King James, la King James dice que se sentó delante de Jehová. Así que David, hermanos, no solo profetizó y juró Jehová, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. No, él no solo profetizó y dio esa palabra, él mismo era ese mensaje, porque él entró para ministrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el sacerdote según el orden de Melquisedec?
es el sacerdote que entra al lugar santísimo. ¿Y quién fue el que entró al lugar santísimo y nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de su carne? Ese es Jesucristo. Dice la Biblia que Él fue nuestro precursor para que nosotros podamos luego entrar al lugar santísimo para ser sacerdotes según el orden de... Mira qué interesante. David como profeta daba mensajes de Dios. ¿Y tú como cristiano debes de dar mensajes de Dios? Sí. Así que de alguna manera tenemos mucho que aprender de David. Ahora como sacerdote resulta que él está profetizando de Jesucristo. Eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Será que tú tienes llamado a sacerdote? Mi mamá pensaba que yo iba a ser sacerdote y no anduvo mal, le salí bien. Solo que me fui por otro lado, ¿verdad? Pero según sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermano. Qué cosa más maravillosa. A mí me gusta la tecnología, me encanta la tecnología. Y con mi hijo teníamos una sesión de trabajo. Él me ayuda administrando la iglesia y mi hija me ayuda administrando el instituto bíblico. Y estoy teniendo una reunión con mi hijo y nos dio hambre. Y le digo, mira, ¿no quisieras una hamburguesa de tal? Sí, me dice. Así que, hermano, agarro una aplicación, ¿verdad? Que no sé si ustedes tienen eso aquí, pero ¿verdad que ya hay entrega a domicilio? ¿Verdad que sí? Así que llamo por teléfono, seguimos la reunión y al ratito, hermanos, ya estaban ahí nuestras hamburguesas. Y estaban bien ricas. Usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver el servicio a domicilio con sacerdocio? Porque tú debes entender que en el nuevo pacto tú eres el Uber Eats de Dios. Esta es nueva revelación, hermano. En el nuevo pacto tú eres el Uber Eats de Dios. Porque tienes el privilegio de llevarle a Dios la comida a domicilio, al lugar santísimo. Eso no estaba en el antiguo pacto. Hermano, en el antiguo pacto Dios tenía que descender a la tierra para estar con el hombre. Dios tenía que bajar, y a eso se le llaman teofanías. ¿Por qué le pusieron así? Pero así le llaman, ¿verdad? Las teofanías son las manifestaciones de Dios en carne en el Antiguo Testamento. Entonces Dios bajaba. Pero a través del nuevo pacto, gracias a la muerte de Cristo Jesús, Él abrió un camino nuevo y vivo. Antes, si Dios quería comer, tenía que llegar a la casa de Abraham. ¿No se acuerdan cuando llega con 2 ángeles? Y cuando lo mira Abraham, que era su amigo. Hermano, un amigo le da de comer a su amigo. Así que viene él y lo mira y rapidito, ¿verdad? Rapidito le dice, tú haz esto, haz lo otro, y le da de comer a su amigo. Lo atendió, lo ministró. Pero ahora, hermanos, lo maravilloso del sacerdocio de Melquisedec es que nosotros podemos ministrar a Dios. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que le pidas a Dios qué quiere comer, para que cuando tú llegues al lugar santísimo le ministres alabanza, le ministres adoración, pero lo que Él quiere oír dependiendo su corazón. Y David es ese prototipo. Aleluya. Así que oro en el nombre de Jesús, que el Padre tenga la libertad de decirte qué quiere escuchar de tu boca y de tu corazón cuando le visites en el lugar santísimo. Y no solamente llegues a pedir, sino que aprendas a llegar a servirle. ¿Cuántos van a tener el valor de decirle a Dios, yo voy a ser tu Uber Eats, Señor? Dime, yo te voy a ministrar, te voy a dar de comer, te voy a bendecir, yo quiero agradarte. Sabes, en una oportunidad estaba estudiando, porque uno, pastor, tiene que estudiar y hay que estudiar, debemos estudiar, tiene y de todo, ¿verdad?
Y el Señor habló a mi corazón, porque hay temas que preparar, y me hizo sentir que Él quería estar conmigo, pero que estaba bien que yo estuviera haciendo la obra de Dios. Pero ¿cuántos creen que es mejor satisfacer sus necesidades cuando el Señor las revela? Que el Señor nos ayude. Así que, amados, como sacerdotes, has sido llamado por Dios para ministrar a Dios en el lugar santísimo. No te quedes solamente como sacerdote ministrando, por favor, al pueblo. Pídele al Señor la gracia para entrar al lugar santísimo y poder recibir entendimiento y sabiduría para ministrar a Dios. Hablemos ahora como rey. Segunda de Samuel, capítulo 5, versos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios que David era de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40. Él reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que David representa un modelo para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que Él no solo quiere que seas su hijo, Él quiere que crezcas, que madures y llegues a ser un rey y sacerdote para reinar. Ahora déjame explicarte algo. Tú necesitas entender el corazón de David. Recuerda, por favor, que Dios escogió a David para revelar lo que Dios quería, y lo que Dios anhelaba era morar en Sión. Si tú quieres saber dónde vive Dios, Dios vive en Sión. Allá en el cielo, Dios vive en Sión. Y lo miren, Apocalipsis capítulo 14. Entonces David recibió entendimiento de los propósitos de Dios, y David se da cuenta que hay un monte en Jerusalén ocupado por los jebuseos. ¿Y sabes cómo se llamaba? Sión. Y David era ese sacerdote que lo quería ministrar. Mire, hermano, ustedes son tan lindos, y yo agradezco tanta hospedaje y tanta comodidad a los lugares donde vamos. Hoy nos llevaron a otro lugar y estamos tan confortables, tan tranquilos. David era alguien que quería hacer que sus huéspedes se sintieran bien y se sintieran cómodos. Así que yo quiero decirte que como rey y sacerdote, tú eres el que va a preparar el camino para que el Señor se sienta bien y se sienta cómodo. Ya lo vas a entender un poco más. Y Él se va a sentir cómodo en el santo monte de Sión. Entonces David hace algo. Nomás lo ungen como rey sobre todo Israel. Versículo del 6 al 8, por favor. David sube para ir, hermanos, a conquistar el santo monte de Sión, y él va a expulsar a los jebuseos. Y en esa parte me quiero enfocar. Por favor, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en la tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Yo entiendo un poco acerca de esto. ¿Cuántos de aquí practicaron algún deporte? ¿No? Hermano, corran aunque sea, hermano. Yo jugué béisbol, ¿verdad? Y venía aquí a cada rato al Liceo Javier a jugar contra ellos. Y, hermano, yo entiendo eso, porque cuando había un equipo que no era muy bueno, les decían: a estos hasta la escuela de ciegos le ganan. Queriendo decir que no eran muy buenos, ¿verdad? Los jebuseos se consideraban tan buenos en la batalla y en la guerra
No, hombre, ni tenemos necesidad de usar nuestro ejército. Los ciegos y los cojos le van a ganar a David. Y eso puso a David. No le gustó a David ese comentario. Así que los ciegos y los cojos. Entonces él da una orden que tiene un significado espiritual poderoso. Una orden que va a hacer que Dios se sienta confortable en el lugar de reposo al cual tú has sido elegido para prepararle. Versículo 7. Segunda de Samuel 5:7. Pero Dios tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Yo quiero darte ese mensaje. Si tú quieres ser un rey y sacerdote como David, debes de aborrecer a todos los cojos y los ciegos. Alguien pensará: ya se arruinó Pepe, ¿verdad? No, hermano, no estamos hablando de Pepe, no estamos hablando en lo natural, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos hablando en lo espiritual. ¿Qué significan los cojos y los ciegos en lo espiritual? Hermano, si hablamos de un ejército, un cojo y un ciego no serviría mucho para el ejército. De hecho, en los tiempos que había reclutamiento forzado en mi país, había un jovencito que lo atraparon, pero lo dejaron ir. Y lo molestaban porque no daba el peso necesario. Tenía que tener cierta altura, cierta estatura y cierto peso, ¿verdad? Así que lo rechazaron y no pudo quedar en el ejército porque había ciertas características que cumplir. Hermanos, los ciegos y los cojos en lo natural no son mayor problema para el ejército. O sea, no son soldados, pues, que se aceptan en el ejército. Así que los cojos y los ciegos jebuseos está hablando de pecados que parecen inofensivos. Escucha eso. Pecados que parecen inofensivos. ¿Sabes quiénes serán los reyes y los sacerdotes? Aquellos que destruyan todo tipo de pecado, sean acciones, pensamientos, actitudes, intenciones, aun cuando parezcan que sean inofensivos. Mira el corazón de David, por favor, Salmo 18, 37 al 40. Ya vamos a ir finalizando. Salmo 18, 37 al 40. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos no vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Esa es la actitud que debe de haber en aquel que ha de ser rey y sacerdote. Hermano, ¿estás persiguiendo a tus pensamientos? ¿Estás persiguiendo a actitudes que no están bien? ¿Estás persiguiendo sentimientos incorrectos o solo te preocupas de acciones? He llegado a casas donde ha sido un poco difícil para mí estar. Yo soy
un poquito, mi esposa dice que no hice buen kinder. No sé ni cómo me pasaron en realidad. Déjenme tratar de decirles esta palabra con la ayuda de la gracia de Dios. Psicomotricidad fina. Yo no tengo buena psicomotricidad fina. Yo no soy bueno para hacer cosas pequeñas, ¿sí? O sea, no tengo la habilidad. A veces soy torpe y boto cosas. No he quebrado nada todavía, pero ahí les aviso. Hermano, un día estoy en un lugar, una casa invitado, estoy en el baño, ¿verdad? Estoy en el baño. Yo estoy platicando con Dios de mi torpeza, ¿verdad? Porque pues Él sabe quién soy yo, pues, ¿verdad? Y estoy platicando de mi torpeza y en mis manos yo tengo un rollo de papel higiénico. Pero estoy en el baño. Y cuando estoy hablando de Dios, de mi torpeza, hermano, el rollo se me cae y va directo a la taza. Y yo me le quedo viendo y le digo, Dios mío. Y miro al papel higiénico hacer esto. En lugar de caer en la taza, se hace a la derecha y cae. Y me dice, sí, pero yo estoy contigo. ¡Aleluya! Bendito Dios. Mire, hermano, podemos nosotros ser torpes. Podemos no tener buenos movimientos, pero Dios puede transformarte para que tengas la habilidad y llegues a ser lo que Dios quiere que seas. Aleluya. Mi amado, hay que quitar todo lo que en nosotros no sirva. Exponte por favor delante del Señor y dile a Dios que su luz te revele hasta el último mal. Miren, hermanos, voy a contar. A mí me gusta platicar con Dios, hermano. Me encanta. Yo hablo con Dios en todo momento. Me gusta, practico mucho el tenis, ¿verdad? Juego de lunes a sábado prácticamente, todos los días. Y me gusta hablar con Dios. Y un día le digo, Señor, enséñame a jugar para tu gloria. Y yo le digo, ¿y cómo es jugar para tu gloria? ¿Cómo puedo hacer para jugar para tu gloria? Y Dios me habló y me dijo bien fácil, dos cosas. Me dijo, juega para conocerme y para no ofenderme. Así, juega para conocerme y para no ofenderme. Así que cuando yo jugaba tenis le preguntaba, Señor, ¿y qué puedo aprender de este saque? ¿Y qué puedo aprender de esto? Y el Señor empezó a hablarme. Te voy a decir una de las cosas que me dijo. Hermano, cuando el Señor abre tu entendimiento y te revela pecados que para ti quizás no sean pecados, pero su luz revela que está en contra de su naturaleza y santidad, Dios va a obrar en tu vida. Estoy jugando y en una de esas le pego fuerte, ¿verdad? Se hizo un golpe, hermanos, buenísimo, ¿verdad? Y se gané el punto. Y cuando yo estoy admirando el golpe que di, yo dije, ¡qué buen golpe! ¿Quién lo hizo? El Señor me dice, ¿te das cuenta? Me dijo, cómo tu carne no me glorifica. A ver, ¿cuántos de ustedes para que también se sientan mal conmigo? ¿Cuántos de ustedes, qué rica me quedó la comida? Qué buena. Mi hermano, perdón, por favor, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo qué malo decir que qué rico te quedó la comida. Pero me di cuenta que había muchas cosas que dentro de mí no daban a Dios la gloria en primer lugar, hermano. Me di cuenta que tenía pensamientos que no reconocían a Dios. En otra vez estoy jugando y le pego a la pelota y pega en la net y no pasa. Y me enojé, pero poquito. Me enojé poquito. Y el Espíritu Santo inmediatamente habló y me dijo, eres como el diablo, me dijo. Y yo, porque no aceptas mis juicios.
Ya no me enojo ahora. Ay, hermanos, ¿cuántos jebuseos inofensivos tienes y ni siquiera te das cuenta? ¿Cuántos pensamientos tienes que no pasan el escrutinio de Dios? ¿Cuántas palabras? Hermano, yo no sé si ustedes, yo no sé a qué nivel quieren ser santos ustedes. Yo de veras no sé. Pero la Biblia dice que hay que ser santos como Él es santo. Y que nuestro trabajo, hermanos, es dejar una casa donde se sienta confortable. Ya no les terminé la historia, pero me recordó el Señor. Había una casa, hermanos, tan linda que yo me sentía como elefante en casa de cristal. Y yo tenía que ir al baño hasta despacito para no botar nada. Yo decía, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer aquí? Hermano, yo quiero tenerle a Dios una casa donde Él no tenga que andar así. ¿Me entiende? Y que para tomar algo primero tenga que limpiar. Yo quiero tenerle a Dios una casa donde Él se sienta tan agradado que cuando llegue, esta es mi casa, se sienta, yo vengo a reposar, yo vengo a descansar. Eso es el santo monte de Sión, la morada de Dios donde no hay pecado. Sión es la perfección de hermosura. Yo quiero que entiendas que ser rey y sacerdote es limpiar toda tu casa de todo pecado. ¿Para qué? Para que Él se sienta confortable, para que Él se sienta agradable. Por favor, dile a Dios, muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstrame, hermano. Si un hombre como Job, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía áreas que no conocía, ¿no crees tú que nosotros tal vez tenemos alguna? Así que David es una inspiración para mí, para perseguir el pecado en mi vida. Cuando el Señor, miren, ya no voy a leer la Biblia, pero sí les voy a contar historias. Hermano, perdón, me traje el reloj para poner la hora, que horas tenía que terminar y no lo conecté. Ay, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Habrá pasado ya 45 minutos? Bueno, trataré de terminar rápido, pues, pero quiero contarles algunas historias. Hermanos, necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros y nos abra el entendimiento para poder ver aquellas cosas que tal vez para ti y para mí quizás no son pecado, pero a los ojos de Dios no son aceptables. Les puedo contar una para que sufran conmigo. Sí, ahí va. Mira, hermano, necesitamos decirle a Dios, Señor, háblame, abre mis ojos, por favor. Porque no logramos ver, hermano, no logramos ver. Ese consejo de Elío era muy bueno. Abre, ¿por qué no le dices, muéstrame lo que no veo? En una oportunidad, hace unos días, me sentí mal y me sentí pecador, hermanos, hace algún tiempo. Y yo no sabía por qué me sentía pecador. Yo decía, Dios mío, ¿y qué pasa? Pero como no sentía pecador, hermano, quiero contarles que en este tiempo, según mi persona, nunca había tenido un tiempo de oración como en esos días. ¿Ya? Hasta en ese tiempo grababa oraciones y tengo cadenas de oración. A mis ojos, hermano, mi vida de oración andaba, ¿verdad? Bien. Pero cuando me siento pecador, hermano, y no le hallo, con esta termino, y no le hallo sentido a mi convicción, me arrodillo y de mi boca empieza a salir estas palabras: Padre, perdóname porque soy un perezoso para interceder. Perdóname porque soy haragán, Señor, para clamar y no estoy orando como debería de orar. Yo decía, Dios mío, y esto, ¿verdad?
Entonces, como yo lo escuché, pero no lo miraba, le pedí al Señor que me aclarara un poco más. Y Él me dio una palabra acerca de ser sal. Y con eso quiero terminar para mostrarte cómo hay áreas donde uno no sabe que está pecando, no conoce el pecado. ¿Han oído ustedes en el Sermón del Monte que la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es luz, ¿verdad? Así que por nuestras obras somos luz al mundo. Pero yo decía, ¿y la sal? ¿Qué significa que somos sal? ¿Cuántos saben que la sal es utilizada para preservar? ¿Sí? ¿Verdad que si por ejemplo no tengo refrigeradora y yo quiero guardar carne, ¿qué hago? La puedo salar. Y si la sal, entonces vengo, la pongo, ¿verdad? ¿Cómo hay que aprender, verdad? Yo un día quería preservarla, yo solo le eché así. No, me dijo mi esposa, así me dijo. Ah, vaya, le dije. Necesitamos que nos enseñe, ¿verdad? Bueno. Así que la sal preserva. La sal evita que se pudra. ¿Sabes que hay colonias que se están pudriendo porque no hay sal? El Señor me habló que la sal se puede comparar con la oración. Y que muchos de nosotros los cristianos no oramos como deberíamos. Y por eso el mundo se está pudriendo y la maldad está creciendo tanto, porque hay pocos cristianos que intercedan y que oren y que le pongan sal a esta carne para que no se pudra. Hermano, esto fue una convicción a mi vida. Yo le dije: Señor, perdóname, yo debiendo ser sal, porque dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Le dije: Dios mío, ¿no es cierto que, hermanos, hemos pasado por calles y miramos homosexuales y otras personas, y estoy hablando de mí mismo, y hemos sido indiferentes con la oración? Y quizás solo hacemos comentarios: ay, qué barbaridad, en lugar de estar orando y clamando. Cierro con lo de Reyes. Pídele por favor que Dios te revele cuán son esos pecados, ya sean inofensivos o no inofensivos. David, ponte de pie por favor. Elegido por Dios para ser nuestro ejemplo, reveló como profeta que iba a vivir para dar un mensaje de Dios. Yo te digo, permite que Dios trabaje en tu vida. No te quejes por las circunstancias a tu alrededor. Apréndele a pedir la gracia de Dios, porque va a llegar un día donde Dios te va a usar para testificar, predicar o enseñar. Como sacerdote del lugar santísimo, que Dios nos regale la gracia para poder llevarle a Dios comida a domicilio, poder llegar y ministrar su corazón, poder llegar y saber que Él quiere. Hermanos, ¿cuántos saben que David nunca recibió un mandamiento de Dios de construir una casa? Hermano, él nunca lo recibió, pero estaba tan cerca de Dios que se dio cuenta que Él quería. Hermano, yo quiero estar tan cerca de Dios para saber lo que Él quiere y poder atenderlo. Te pido en el nombre de Jesús que no solo vayas al lugar santísimo a recibir los beneficios de Dios y a pedir lo que necesitas, sino que le pidas a Dios, ¿verdad?, para poder llegar y atenderlo como Él se lo merece. Y por último, yo puedo ir a atenderlo, pero también quiero que Él venga y se siente cómodo en mi casa. ¿Cuál casa? Aquí. ¿No sería maravilloso que en este templo sacáramos todo tipo de inmundicia?
¿No sería maravilloso que el Señor Jesús agarrara látigos y quitara de mi vida todas las mesas de cambistas? ¿Cuántos de nosotros pensamos más en negocios que atenderlo? ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas cosas? Pero Él es maravilloso y Él va a venir a su templo a limpiar a los hijos de Leví. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, elegiste a David y por tu gracia fue símbolo de Jesucristo, siendo profeta, siendo sacerdote y rey. Señor, y lo pusiste por ejemplo para nosotros, para que sepamos que hay un mensaje que tú quieres transmitir a través nuestro, canciones que escribir, testimonios que contar, palabras de consuelo que dar. Señor, haznos tu mensaje. Haznos tu mensaje, Señor. Ten misericordia. Padre, a nosotros nos gusta comer y pensamos tanto en satisfacernos. Pero cuán poco pensamos en satisfacerte a ti. Cuán poco pensamos en llegar a ministrarte. Señor, danos oídos para oír tu corazón. Danos ojos para ver tu voluntad. Y que podamos ir, Señor, al lugar santísimo a ministrarte, como que si fuera a dejarte comida a domicilio. Ayúdanos a ser esos sacerdotes según el orden de Melquisedec, que viven para complacerte y agradarte. Padre, en el nombre de Jesús. Y finalmente, ayúdanos, Señor, a ser reyes que persigan el pecado. Estamos tan felices de que Jesús nos perdona y te lo agradecemos, Padre. Pero no solo queremos el perdón, queremos erradicarlo. Queremos eliminarlo de nuestra vida para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas confortable en nuestra casa, que sea tu templo, que sea una morada donde podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, danos entendimiento. Y oro por cada uno de los que escuchamos este mensaje en esta mañana. Ayúdanos. Ayúdanos. Que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Que podamos hacer lo que tú quieras que hagamos. Y no solo nos quedemos, Señor, con algunos de tus beneficios, sino podamos proseguir por tu gracia hacia tus propósitos maravillosos. Padre, bendice a cada uno por nombre. Y como te pedíamos al principio, danos la gracia para vivir este mensaje y no solamente para escucharlo ni predicarlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.